Vale, voy a ir compartiendo pantalla. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, yo sí. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo segmento de servicios. Estos servicios son de networking, son de red. Todas las sesiones anteriores estuvimos viendo servicios relacionados con el cómputo, ¿sí? Estos principalmente las máquinas virtuales, las instancias de los servicios EC2 y todos los servicios que están alrededor. Ahora ya pasamos al nuevo segmento de servicios que vamos a ver todo lo que tiene que ver con las redes privadas virtuales y las redes en Amazon. ¿Vale? Entonces aquí nos vamos a sumergir justamente en todo ello. Ok, el primer tema que vamos a ver, la primera sesión se trata sobre la introducción a los servicios AWS de networking. Vamos a describir los conceptos básicos de las redes en la nube. Vamos a ver las diferencias entre subnets o recursos que estén públicos y aquellos que estén privados. Y finalmente también vamos a ver la creación de una VPC y sus subredes, tanto privadas o públicas, y las características de cada uno de ellos. Obviamente, como en los servicios anteriores, los servicios de networking también se relacionan entre sí. No funcionan un único servicio, sino que interactúan entre varios servicios y vamos a conocer cada uno de estos servicios y cada uno de los componentes que debemos configurar para lograr el resultado de tener nuestras propias VPCs y las subredes privadas y públicas. ¿Vale? Bueno, dicho esto, el primer servicio del que vamos a platicar se denomina justamente VPC, y es Virtual Private Cloud. Este es uno de los servicios esenciales de AWS, ¿sí? Es uno de los más importantes servicios del networking, o sea, de todo este bloque de redes. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Imagínense los millones de clientes que utilizan los servicios de AWS. Ahora imagínense los millones de recursos que estos clientes van creando. Por ejemplo, las instancias S2. ¿Cuántas instancias hemos creado nosotros aquí en nuestras pruebas? Básicamente, pues, unas entre 10 y 15, ¿no? Y eso me estoy quedando quizás corto, las que hayan creado ustedes además. Ahora, imagínense que todas esas instancias vivieran en la misma red. ¿Ya lo aceptaron? ¿Ya ingresó? Muy bien. Entonces decíamos, imagínense estos millones de clientes con los millones de recursos, como las instancias S2, que se van levantando, que todas estas instancias estuvieran en la misma red. O sea, que no existieran estos límites o fronteras entre todos estos recursos. Entonces tendríamos un tráfico de red pues indiscriminado. O sea, no tendríamos un orden en todo esto. Justamente fue lo que pasó en la plataforma que se llama EC2 Classic. Al inicio de los servicios de AWS, todas las instancias vivían en una misma red. Es la versión original del Amazon EC2 de nuestras instancias. Estas instancias se ejecutaban en una sola red plana que se compartía con otros clientes. Pero de esto estamos hablando ya antes del 2013. O sea, antes del 2013 todas estas instancias convivían en una sola misma red plana, de manera que pues el tráfico estaba bastante elevado, ¿no? O sea, bastante desordenado, vamos a decirlo en términos más simples. ¿Qué se les ocurrió a la gente de Amazon? Oye, ¿sabes qué? De la misma manera en que nosotros distribuimos nuestro tráfico de red de manera local a través de nuestras redes, podríamos crear redes en la nube y fue lo que se propusieron.
En vez de que tuvieran una sola red, fueron creando subredes, una para cada usuario. Pero obviamente si recordamos la infraestructura de AWS, donde está segmentada por regiones y zonas de disponibilidad, y estas regiones son independientes y autónomas y completamente aisladas de las demás, entonces haría sentido que tuviéramos una sola red privada virtual entre todas esas regiones. Pues no en realidad. Lo que hicieron es que cada cliente tiene su propia red privada virtual en cada una de las regiones que tienen disponibles. Entonces, ¿qué es Amazon Virtual Private Cloud? En términos simples, este primer servicio de Amazon sobre networking, el VPC, es el servicio que nos va a permitir crear nuestras propias redes virtuales en AWS, las redes privadas virtuales. Eso significa VPC, Virtual Private Cloud, es una red privada virtual en la nube. AWS le denominó VPC, ¿sí? Y una VPC, una Virtual Private Cloud, es la manera lógica que tenemos nosotros para aislar nuestras redes, nuestros recursos que viven dentro de esa red, de otras VPCs, de otros clientes o incluso de nuestras mismas VPCs, ¿sí? Entonces nosotros podemos, en una configuración local, por ejemplo, nuestras redes las creamos conectando pues literalmente nuestros servidores entre sí, pero en la nube pues lo tenemos que hacer de una forma virtual. Esto es lo que nos permite hacer VPC. Vamos a poder controlar todos los aspectos del entorno de red virtual, por ejemplo, la selección del rango de IPs, que eso pues siempre lo hacemos en una red, la creación de subredes, nuevamente los segmentos o los rangos de IPs, configurar nuestras tablas de enrutamiento y los gateways entre las distintas subredes o la salida al exterior, ¿no? Mejor dicho. Entonces, esta VPC lo que va a hacer es que va a tener toda esta configuración que nosotros antes haríamos físicamente a través de cables, lo va a hacer de manera lógica, y en ella vamos a poder alojar, por ejemplo, nuestros servicios de cómputo, las instancias S2, los volúmenes de Elastic Blob Storage, los snapshots. Todo esto vive en las VPCs. No las hemos visto todavía, hemos tenido algunos esbozos por ahí al momento de crearlas, por ejemplo. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata todo eso. Otro punto de VPC es que nos permite diseñar una arquitectura de red que requiera nuestra solución. Estamos hablando de redes privadas y redes públicas y otros casos. ¿Pero qué es esto? Bueno, un caso de uso muy común en todos los proveedores de cloud es que nosotros generemos una red privada virtual y dentro de ellas tengamos al menos dos subredes, una pública y otra privada. Entonces, vamos a poner nuestro código de frontend, nuestros servidores Apache, por ejemplo, nuestros servidores que resuelven al exterior. Vamos a poner esas instancias de S2 en la subred pública. Entonces, los usuarios van a poder conectarse a esos recursos vía HTTP, ¿sí? Y luego vamos a colocar nuestro backend o nuestras APIs incluso, o nuestras bases de datos que no queremos que la gente tenga acceso directo a estos endpoints de nuestras bases de datos, las vamos a poner en esta subred privada. De esa manera, los usuarios solo van a poder conectarse a los datos a través de los servidores frontend, ¿sale? Y ningún actor o agente malicioso va a poder llegar a nuestras bases de datos porque ni siquiera tienen una salida hacia Internet. Solo resuelven dentro de las subredes de nuestra VPC. Entonces, esta arquitectura, este tipo de soluciones de red, donde tenemos una red pública, donde sí puede consultarse los recursos a través de Internet, y una red privada que solo es consumible desde el interior de la VPC, nos hace que nuestra aplicación y nuestra arquitectura sea más segura, ¿vale? Esto es un elemento que vamos a ver también en estas sesiones. Y el tercer punto es que, bueno, al crear tu cuenta,
se crea automáticamente una VPC. Siempre que tú creas tu cuenta, nuestra cuenta de AWS que creamos cuando metimos la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, está creando AWS una VPC de manera predeterminada y lista para utilizarse con todas las configuraciones necesarias, una subred pública donde nosotros ya podemos montar recursos que podemos consumir desde el exterior, ¿sí? Entonces, tenemos la opción también de crear VPCs adicionales, tantas como queramos, a través de la consola de administración de AWS, la que hemos venido manejando, ¿sí? Y vamos a tener una VPC, repito, en cada una de las regiones, una VPC distinta al menos, ya predeterminada, con una o varias subredes, pero lo vamos a ir desglosando. Si no tienen ninguna duda al momento, voy a ir avanzando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver los componentes principales de todo esto. Porque, pues bien, ya conocemos los servicios básicos necesarios para crear las aplicaciones web. Ahora debemos comprender cómo se conectan estos servicios entre sí. Para eso, esas conexiones es que existen los servicios de networking de AWS. Obviamente, como muchos de los temas que ya vimos en este grupo de estudio, la generación o nos podemos extender muchísimo en la creación de redes. Es un tema extenso y complicado, pero como lo hemos hecho, vamos a pasar por alto muchos de los detalles de, por ejemplo, anteriormente, pues de servidores y de configuraciones de Apache, etcétera, etcétera, de todas estas configuraciones. Vamos a pasar por alto ahora muchos de los detalles de redes. Vamos a asumir que ya tenemos al menos un conocimiento general de redes, que lo adquirimos pues en la escuela. Y sobre de esto vamos a trabajar para enfocarnos más en una comprensión rápida, de alto nivel, sí, de las herramientas que ofrece AWS. Por ello es que estos conceptos los pongo aquí bastante resumidos, pero vamos a ir desglosando cada uno de ellos desde el punto de vista de AWS, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de 4 primeros componentes que necesitamos identificar cómo interactúan entre sí para obtener una VPC. El primero es el concepto general de VPC. VPC, Virtual Private Cloud, es tu red virtual dedicada para tu cuenta de AWS. Es tuya, o sea, nadie más puede subir recursos en tu VPC. ¿Sí? Cada cuenta tiene sus propias VPC, una por cada región. ¿Sale? Ahora, una subred, pues es un segmento, un intervalo de direcciones IP dentro de esta VPC. ¿Puedes tener varias subredes? Sí, puedes tener varias. ¿Cuántas? Pues dependerá de tu segmentación de IPs, al final de cuentas, cómo hagas estos segmentos. ¿Sale? Ahora, ¿una VPC puede vivir en varias regiones? No. Una VPC, el primer concepto, solo vive en una región. ¿Sale? Una subred, de igual manera, solo vive en una zona de disponibilidad. ¿Sale? De tal forma, una VPC puede vivir en varias zonas de disponibilidad, sí, porque su alcance es de la región completa, y la región, si tiene varias zonas de disponibilidad, tu red privada virtual puede estar en esas distintas zonas de disponibilidad dentro de esa región. Pero la subred solo vive dentro de la zona de disponibilidad sobre la que fue creada. ¿Sale? Vamos a ver esto un poquito más a detalle en un diagrama para que nos quede un poquito más claro. Aquí fui preparando algo ya elaborado. Si ven, este es el esquema general que veíamos de la nube, y hablábamos que la nube tiene distintas regiones y en cada región tiene zonas de disponibilidad, ¿sí? Yo estaría hablando aquí de la región del norte de Virginia, pero también puedo tener otra región que fuese, la de Ohio, por ejemplo. Y en Virginia sabemos ya que
tiene la mayor cantidad de regiones, de zonas de disponibilidad, perdón, con 6 zonas de disponibilidad. Yo nada más voy a poner aquí una más. Y si voy a Ohio, Ohio tiene menos zonas de disponibilidad y, por ejemplo, el norte de California tiene 2 zonas de disponibilidad, esa la ubico. Entonces viene el otro concepto que es la VPC. VPC, entonces, se sitúa aquí, dentro de una región, ¿sale? Dentro de una región, y cada región va a tener su propia VPC, al menos una, la predeterminada que ya hablábamos, ¿sale? Entonces, si yo quiero crear subredes, también lo puedo hacer. Vamos a hablar de una subred pública, que son las que hemos estado trabajando, las que tienen salida al exterior, donde ponemos nuestros recursos como S2. Esas viven dentro de una zona de disponibilidad. Nada más dentro de esa zona de disponibilidad. Así, de esta manera. ¿Sale? Yo puedo tener algunas zonas de disponibilidad donde no tenga subred. No necesariamente necesito poner subredes en cada zona de disponibilidad. Puedo ocupar nada más 2 subredes, ¿sí? De hecho, pudiera yo poner así, 1 o 2 subredes públicas que tuvieran acceso desde Internet y una red privada que solo pueda verse en esta VPC, ¿sale? Yo no puedo hacer, por ejemplo, esto. Yo no puedo tratar de poner una sola subnet dentro de distintas availability zones. Eso no se puede. Porque viven físicamente, vamos a decirlo así, dentro de la availability zone. ¿Sale? Entonces, este es el concepto de las regiones, las zonas de disponibilidad y cómo se relacionan en el ámbito o en el alcance con las VPCs y las subnets. No sé si tienen alguna duda al momento. Ok. Vamos a ver la tabla de enrutamiento. Obviamente, pues estos conceptos de redes ya más o menos lo conocemos. Aquellos que nos dedican o se dedican más a la infraestructura, a redes y todo eso, vamos, o sea, de que ¿qué más que ellos que son los expertos pueden hablar del tema, ¿no? En este caso nada más vamos a hablar de manera general, es un conjunto de reglas que se denominan rutas y que nos van a poder identificar hacia dónde se lleva el tráfico de la red, de dónde viene y hacia dónde puede ir o no, o qué brincos podemos dar, qué saltos podemos dar entre las redes, entre las subredes para alcanzar cierto recurso, ¿sí? Entonces, son aquí, en el ejemplo que tenemos, ya hace un poquito más de sentido que tenemos Internet. Vamos a entrar a través de un gateway, esta puerta de entrada que vamos a asociar a la VPC, una VPC para que puedan los recursos ser accesibles desde el exterior. Además de que la subred sea pública, también necesitamos este gateway de Internet, o sea, para que podamos habilitar esta comunicación. Si ven, son varios elementos los que tenemos que comprender para que podamos establecer por cuenta propia una VPC. Es por esto que Amazon dice, bueno, ¿sabes qué? Pues para que puedas utilizar una S2, por ejemplo, de manera súper fácil, esta chamba la hacemos por ti automáticamente, ¿sale? Ahora, si tú ya quieres crear las propias VPCs, adelante, nada más considera estos elementos, estos componentes. Si queremos entrar a nuestra Virtual Private Cloud, que va a estar en la nube de Amazon, ¿okay? Vamos a tener que interactuar primero con nuestro gateway, ¿sí? El gateway obviamente tiene que consultar de alguna manera las tablas de enrutamiento para identificar el recurso hacia dónde tiene que dirigirse, ya sea hacia la red, hacia una subred o hacia otra, con diferentes segmentos. Aquí vemos un segmento de IPs, que ambas están en la misma región
cada una de las subredes en distintas availability zone, que es lo que se ve ahí, y entonces podamos llegar a la instancia, ya sea a través de su IP pública. Entonces esta subred es pública porque vemos aquí que la instancia, el recurso que vive en ella tiene una IP pública, o a otra IP pública de este lado. En este caso, en esta imagen, en este diagrama, tenemos dos subredes públicas, ¿vale? Pero bueno, para no hacer las cosas más largas, vamos a ocupar la siguiente mitad de la sesión en ver cómo hace sentido esto en nuestra consola. Vamos a ver, vamos a utilizar la cuenta donde tenemos la capa gratuita. Y bueno, ¿dónde ubicamos los servicios de networking, los servicios de VPC específicamente? De la misma manera vamos a utilizar nuestro buscador, o podemos ver los servicios recientes, o podemos buscar aquí en todo esto. Aquí vamos a buscar también en esta opción, donde tenemos el listado completo, el directorio completo de servicios, y tendríamos que buscar los servicios que tienen que ver con redes. Obviamente más o menos ya tengo identificado aquí, redes y entrega de contenido, y hay varios servicios relacionados con networking. Y obviamente aquí está VPC. Lo quiero añadir a favoritos, listo, para que la próxima vez lo encuentre acá. De la misma manera, añado EC2, que son los que vamos a estar trabajando ahorita. Ok, voy a VPC entonces. Perdón. ¿Qué estoy viendo aquí? Bueno, igual, del lado izquierdo tengo mi menú con los distintos componentes relacionados con este servicio de VPC. Virtual Private Cloud, Security, DNS, Firewalls, VPN, Virtual Private Network, para la conexión directa con nuestros sites, por ejemplo. Transit Gateways, Traffic Mirroring, Ok, de todo esto vamos a estarnos nosotros enfocando en Virtual Private Cloud. Son todos estos elementos que vemos aquí. Y si ven, ya nos está diciendo, nos está dando una información aquí. Me dice, oye, estás en el norte de California. Sí, efectivamente, es el norte de California, la región que tengo aquí ya seleccionada. Yo puedo cambiarme de región, por ejemplo, al norte de Virginia, y entonces va a desplegar toda la información relacionada exclusivamente con esa región. Es el primer concepto que revisábamos acá, ¿se acuerdan? Entonces me dice, mira, aquí entonces en esta región tienes una VPC, una Virtual Private Cloud, tienes 6 subredes, una tabla de enrutamiento, un Internet Gateway, y etcétera, etcétera. Tienes más elementos, ¿ok? Entonces déjenme ver cómo está, por ejemplo, Oregon. Oregon tiene igual una VPC y 4 subredes. Ninguna de estas subredes las creé yo, en realidad todos estos componentes en cada una de las regiones ya están creados por default al momento de que yo creo la cuenta, ¿sí? Ya tengo mi propia VPC, mis propias subredes dentro de esta VPC, al menos una tabla de enrutamiento y al menos un Internet Gateway, ¿sí? Es decir, ya tengo todo este esquema de infraestructura puesto ya con una sola o varias subredes ya disponibles para que empecemos a hacer uso de ella, ¿sale? Vamos a ir ubicando ahora una VPC. ¿Cómo se mira una VPC? Pues así de sencillo, ¿sale? Esto es la VPC, pues puros datitos nada más, ¿sí? Nos va a dar un ID, nos va a dar la referencia de cuál es el componente de HCP con el que está ligado, cuál es el componente de routing table con el que está ligado,
y también el Networking ACL, unas reglas de acceso, ¿sí? También aquí nos da esa información y es todo. Bueno, vienen aquí otros conceptos. El CIDRs. ¿Qué es esto? No sé si por ahí si tengan noción de qué es. ¿No? Bueno, resulta que... A ver, ¿alguien por ahí? No, de hecho iba a decir que no. Ok. Si recuerdan cuando en las clases de IPs y de todo eso nos dicen, bueno, la IP es IPv4, el protocolo HTTP tiene 32 bits segmentado en 4 de 8 bits, ¿no? Ya nos dice, bueno, es un número binario, pero lo estamos representando de manera decimal, ¿sí? Tengo 4 segmentos, cada uno de 8 bits, de manera que tengo 256, 255 combinaciones por cada uno de estos bits. Y estaba la teoría de las clases de redes, donde te decían es una clase A, B, C, de acuerdo a cada uno de los segmentos, ¿no? Y que tú puedes ocupar 8, 16, 24 o más bits para poder hacer tus subredes. Entonces, todo estaba bien hasta que nos empezamos a quedar sin IPs. Y entonces dijeron, bueno, vamos a idear otra manera. Entonces, lo que hicieron es crear classless, esta forma de obtener las IPs, ya no a través de la teoría de las clases de redes, sino que ahora le añadieron este diagonal con un número que va pues desde el 1, 2, 3, el número que tú quieras, hasta el 30 y... ¿qué sería? 36, bueno, no sería posible, 34 por ahí, porque estamos hablando de que este número te va a indicar la cantidad de bits, empezando por la izquierda, 8, 16, por ejemplo, que tú vas a ocupar para tu segmento de red, para identificar tu segmento de red, y el resto de los bits, en este caso 8 y 8, ¿sí? 16 bits, lo vas a ocupar para asignar IPs a cada uno de tus recursos. Entonces, en este caso nos está diciendo que es una IP, un segmento de red, mejor dicho, que ocupa los primeros 16 bits para identificar la red y los siguientes para los recursos, ya sean subredes o asignadas a las instancias en nuestro caso, hablando en términos de AWS. No sé si hasta aquí más o menos llega a quedar un poco claro esto. Entonces, esto es importante porque nosotros debemos identificar primero, cuando vayamos a crear una VPC, cuál es nuestro segmento de red, con cuántos bits vamos a ocupar para identificar la red y cuántos vamos a dejar disponibles para hacer quizás más subredes o asignar a los recursos, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ocupar, aquí está de Ohio. Ohio, ¿cuántas subredes tiene Ohio de forma predeterminada? Tiene 3. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a identificar aquí con un name. Y a esta voy a ponerle Ohio Default. Ok. Y ahora las subredes, ya vemos aquí, que son de aquella VPC, ¿sale? Ahora, cada una de ellas, vamos ahora a revisarlas. Aquí me da el ID propio de esta subnet que estoy seleccionando, me dice la cantidad de IPs disponibles, en este caso pues están todas, no tengo una cantidad, alguna IP que esté utilizando. Aquí me dice cómo voy a estar identificando esta subred, ocupa 20 bits, entonces 8, 16 y algunos de estos
y el resto lo deja disponible para que nosotros podamos utilizarlo, ¿sale? Y nos dicen qué zona de disponibilidad aquí. ¿En qué zona de disponibilidad está? En la 2C. Entonces, eso me va a ayudar a decir que esta es una subred de la default y que está en la 2C. Esto lo estoy agregando nada más para que se nos haga más fácil adelante el poder identificarlo. Esta es la sub de default que está en la 2A. Generalmente siempre van a crear una subred en cada una de las availability zones. No te van a crear por default dos subredes en la misma zona de disponibilidad. Entonces aquí tenemos sub default 2B. Listo. Muy bien. Ya las tenemos identificadas, ya vimos cuál es su segmento, ya vimos en qué zona de disponibilidad está. Obviamente están asociadas a un route table, lo vamos a ver también, y a un network ACL. Vamos a hablar de ello más adelante. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, veamos. El routing table, del que hablábamos también. Son mis reglas para poderme mover. Okay. Aquí en los detalles, pues me da su ID. Igual podemos ponerle RT, default, más. Wow. Para irlo identificando. Y aquí vienen algunas reglas. Estas de manera así muy económica es, bueno, aquí esta tabla de ruteo, ¿sobre qué segmento de red está trabajando? Este es tu target local, ¿sí? O sea, él conoce todas las IPs que se encuentran en este segmento de red, 172.31, que esa es la identificación, y todas las demás IPs, todas sus combinaciones, que son los 16 dígitos siguientes que quedan libres, los va a conocer. ¿Pero qué es este 0000 diagonal 0? Es la manera en que esta tabla de ruteo sabe que puede salir al exterior y está enlazado a un Internet Gateway. Sé que es un Internet Gateway porque ocupan el IGW para identificar siempre a un Internet Gateway, ¿sale? Que es lo que veíamos en nuestro diagramita aquí. Justamente tiene una IP local para identificar todos los recursos y todas las IPs de un segmento, y además tiene un 000 diagonal 0, que es para poder comunicarse con el Internet Gateway. Si nosotros no ponemos esta IP ceros, no vamos a poder utilizar nuestros recursos desde el exterior, aun cuando nuestra VPC sea pública, aun cuando nuestra subred sea pública, aun cuando tengamos IPs públicas en nuestras instancias S2, si se nos olvida la cuestión del ruteo, nos va a pasar eso. Y les comento esto porque pasa, es uno de los clásicos detalles que se nos pasan por alto cuando estamos haciendo las prácticas de VPCs, ¿sale? Entonces, ya nos hemos tropezado con ese detalle más de una ocasión, cuando, la tabla de ruteo, una cosa tan sencilla, ahí está. Ese es el detalle. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Y obviamente, pues aquí vamos a ver que esta tabla de ruteo tiene de alcance las 3 subredes, porque pues está asociada con la VPC propiamente, ¿sí? Si yo selecciono nuevamente la VPC, aquí voy a ver RT Ohio Default, que le acabo de nombrar hace un rato, ¿sí? Es nuestra routing table. Ok. ¿Qué otra cosa tengo aquí igual que pueda hacer sentido hasta ahorita? El Internet Gateway, ¿cómo no? ¿Sí? Que es parte de lo que estamos identificando aquí. Este punto de acceso, que es, nuestra puerta principal de acceso para que puedan o no acceder a los recursos
de acuerdo a nuestras reglas de seguridad, a nuestras reglas de ruteo, a los nombres que tengamos asignados, etcétera, etcétera. Aquí lo único que vamos a notar es que este Internet Gateway está atachado, así le denomina, a una VPC. Y es todo lo que necesitamos, ¿sale? Entonces, ya vimos los elementos muy rápidamente. Esos 4 elementos son los principales con los que podríamos comenzar a trabajar esto. Vale, entonces, ¿algún voluntario que quiera ayudarme en crear una primera VPC y estar configurando todo esto? Nada, bueno, lo voy a hacer entonces acá. Déjenme compartir nuevamente la pantalla entonces. ¿Qué es la primera cuestión que tengo que revisar cuando voy a crear una VPC? ¿En qué región me encuentro? ¿Vale? Estoy en Ohio. Ok, vamos a crear nuestra primera VPC, siguiendo las prácticas. Ok, ahora me dice, bueno, vamos, dime en qué, cuál va a ser tu segmento de red, dónde lo vas a ubicar, con cuántos, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Ok, 10, 0, 0, 0. Y solo le voy a decir que los primeros 16. Vamos a ir con algo muy sencillo y muy planito para no enrollarnos aquí con el tema de los bloques. Okay. Este va a ser los 2 segmentitos que me van a identificar a toda esta red, y los demás los vamos a dejar disponibles para las subredes y para la asignación de IPs a los recursos. Por el momento no vamos a enrollarnos en los temas de IPv6. Y el tenancy nada más significa que si nosotros queremos que AWS haga esto de manera digamos, nos asigne recursos físicos o lo haga todo de manera virtual. Entonces, si yo le pongo que va a ser recursos dedicados, va a asignar hardware dedicado para este caso, pues obviamente con los cobros subsecuentes. Entonces, esto significa tenancy. Vamos a dejarlo por default y vamos a crear la VPC. Listo. Esta VPC está creada, vacía, pero ya está ahí. No tiene nada más que su segmento de red, su identificador. Obviamente, ya aquí hizo algo por nosotros. Creó algunas opciones de DHCP, un route table y una reglas de ACL. Okay. ¿Qué más necesitamos hacer? De una vez voy a ir al Internet Gateway. En este caso estoy viendo que ya hay uno, pero es para la red que ya existe. Y voy a crear uno nuevo. Internet Gateway. Listo. Ahí está creado. Pero fíjense aquí, me está diciendo, oye, pues si ya lo creaste, pero no hace nada, deberías atacharlo a una VPC. Vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar qué VPC no tiene un Internet Gateway que esté disponible, justo la que acabamos de crear. Y listo. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento de acuerdo a nuestro diagrama? Tenemos una VPC creada, tenemos ya nuestra tabla de ruteo y tenemos el Internet Gateway. ¿Qué nos estuviera haciendo falta todavía? Las subredes y los recursos que viven en ella, y obviamente el tema que está en verde, de que podamos resolver la salida. Ok.
Vamos a ver, routing tables. Voy a seleccionar este routing table porque justamente es el que está asociado con la VPC que acabo de crear. Voy a ponerle un nombre. Ok. Subnets, no hay subnets por el momento. Y las rutas, aquí están. Y aquí voy a tener que añadir una ruta. Obviamente, pues, y me dice, va a ser al Internet Gateway. Oh. Vamos a ver si es al Internet Gateway correcto o es al otro. Y esta terminación E86. Perdón. Internet Gateway, terminación 386. Ahora vamos al route table. Vamos a seleccionar este. Ahí está, correcto. ¿Qué nos está faltando? Crear nuestras propias subredes. Vamos a ver, vamos a decir, para crear una subred, el primer elemento es pues, que le indique de qué VPC va. Listo. Entonces aquí le puedo decir subnet, mi identificador, y antes de darle el nombre completo, de una vez voy a decir que esta va a estar en la zona de disponibilidad 2A, de manera que para que se nos haga más fácil, ahí está, 2A. Y aquí viene la parte interesante, donde ya tienes que hacer esta matemática y todo de las IPs y enrollarte en todo ese rollo, pero como escogimos algo muy sencillito, vamos a decirle que esta va a vivir en este segmento y va a tomar 24 bits para identificar. O sea, todo esto es el identificador de esta subred. Y el siguiente bloquecito lo va a ocupar para asignarlo. O sea, 256 IPs por ahí disponibles, ¿no? Ok, entonces lo creamos. Y de una vez voy a crear, bueno, vamos a quitar el filtro. Ahí están mis 4 subredes. Pero ya vemos que una de ellas, esta justamente, a ver si lo podemos ordenar, ahí está. Está en un segmento diferente, en una VPC distinta, tiene nada más 251 IPs disponibles, está en exactamente la misma zona de disponibilidad que la primera subred, pero no comparten, no pueden ser accesibles una a la otra porque el primero no tiene ni siquiera la misma IP, no hay tabla de ruteo entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos que yo cree en una subred no se van a poder ver en la otra. ¿Vale? Listo. Uno de los temas igual es que aquí también nos identifica si esta subred se creó por default o no. Obviamente aquí me dice no la creé por default. Y aquí vienen algunos otros elementos que dice, oye, ¿le puedo asignar IPs públicas a esta subred? No. Oye, ¿puedo, tú como cliente le puedes asignar IPs? No, todavía no. Es decir, lo único que va a tener esta subred son IPs privadas. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle de esto. Vamos a crear otra subred para repasar este detalle. Aquí. Ahora subnet.
¿Dónde lo vamos a poner? En la 2B. Aquí. 10.0.2 diagonal 24. Obvio, si yo me equivoco aquí y le pongo un segmento que no corresponda a mi subred, me va a marcar un error. ¿Sí? A mi VPC, perdón. Si no corresponde dentro de las IPs de la VPC, me va a marcar un error ahí. Ahí está. ¿Qué me faltó? Un cerito. Ahí está. Muy bien. Vamos a revisar rápidamente nuestra VPC. Ahí está. Y vamos a habilitar. Este es hostname. Ok, antes para que veamos los efectos. Okay. Esta subred es privada hasta el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí me va a asignar IPs, pero estas IPs son privadas, son de adentro de mi red. No hay una IP pública como las que estábamos utilizando en S2, ¿sale? Ambas subredes se van a comportar de manera similar. Pero lo que voy a hacer es que la que está en la zona de disponibilidad A, la voy a hacer pública, ¿sí? Entonces aquí tengo que modificarle primero que me asigne IP públicas. De esa manera le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Dale IP públicas a los recursos que se creen en esta zona de disponibilidad. Hecho. Entonces ya lo voy a tener. Y lo segundo es, si quiero que mi VPC completa, además, le asigne nombres a través del servidor de DNS. También se lo podemos activar. Listo. Ahora voy a abrir otra ventana. Voy a ir a las EC2 y voy a crear un recurso en esta VPC y lo voy a crear en la subred que sea pública para que nosotros podamos acceder a este recurso. ¿Sale? Entonces, tengo que ubicar que estoy nuevamente en Ohio. Sí, aquí estamos. Excelente. Entonces, voy al panel de S2, instancias en ejecución en esta región. No hay ninguna. Por ahí de tener algunas que estén detenidas. Voy a lanzar una instancia. A ver, vamos a buscar si tengo algunas AMIs. No tengo ninguna AMI aquí. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a seleccionar rápidamente. Configuramos las instancias y aquí ya va a hacer sentido esto. La red, la subred y la asignación pública. Busco mi VPC y luego busco la subred que sea la adecuada. En este caso, si quiero que mi recurso sea accesible desde el exterior, tengo que ubicarme en 2A porque es la que tiene IP públicas, ¿sí? Y por eso aquí me dice, oye, asigno la IP pública, ocupa la configuración de red, porque esta VPC en esa subred te la va a asignar. Aquí es donde ya estos 3 elementos ya están completos. El almacenamiento, agregar etiquetas, security group. Vamos a ver si tenemos alguno existente. No, vamos a crear uno nuevo. Security group. Vamos a ir con nuestro clásico Apache. Vamos a añadir esta regla. Listo. Pero ya está añadido. Lanzamos, revisamos. Lanzar. Obviamente vamos a buscar aquí. No tengo un par. Vamos a crear uno nuevo.
Ujú. Lo descargo y lanzo la instancia. Ahora voy a intentar conectarme, entonces las descargas. Deme un minuto, porfa. Aquí. Actualizo los permisos y voy a intentar conectarme a la instancia primeramente. Ya está ejecutándose. Aquí podemos ver ya que esta instancia ya está en ejecución, está todavía inicializando, pero ya tiene una IP pública, ¿sí? Si a mi subred no le hubiese yo asignado, no le hubiese cambiado la propiedad para decirle que asigne IPs públicas, no puedo accederla desde el exterior, ¿sí? Sí va a tener una IP en el rango que nosotros definimos, pero no tendríamos esta IP pública. De la misma manera que si nosotros no activábamos los hostnames a nivel de la VPC, tampoco tendríamos este nombre medio feíto, pero pues ahí lo tenemos. Nada más tendríamos la IP pública, ¿sí? Ahí es como nosotros vamos revisando todos estos elementos donde se generan a partir de nuestras configuraciones de la VPC y de la subnet, ¿sale? Obviamente aquí me dice los identificadores de mi VPC, que es la de grupo de estudio, y estamos en la VPC, en la subnet, que está dentro de la zona de disponibilidad 2A. Sale, vale. A ver, vamos a conectarnos entonces. Cliente SSH, copio, pegamos. Yes. Esto ya lo hemos hecho. Que dice que está al tiro. Ahora me faltó quizás el -y. Ajá. Ahí está, no pasa nada. Oh, se me está olvidando aquí. ¿Y me ayudas, Esteban? Sudo systemctl httpd. ¿Qué? Muy bien. Y ahora, bueno, vamos a darle unos minutillos. De repente como que hay que reiniciar las instancias para que jalen. Vamos a refrescar esto. Ahí está, una instancia en ejecución. Listo. Y vamos a ver primero por la IP pública. Aquí no se nos olvide, de repente también me ha pasado que estoy ahí como necio seleccionando y hoy estoy en el lado de las privadas, tiene que ser la pública para que podamos acceder desde acá. Y lo otro es que no copio la dirección de aquí porque me pega el HTTPS. Y ahí está. Ahí está nuestro Apache. Listo, en nuestra VPC pública, en nuestra subred pública, ¿sí? Esas son las configuraciones de manera general que hay que hacer o que tendríamos que haber explicado y hecho y todo eso si AWS no nos proporcionara toda esta infraestructura ya por default. Y obviamente nosotros ya pudiéramos acá crear nuestra arquitectura de red en la nube como mejor nos convenga. ¿Qué podríamos hacer entonces? Aquí. Voy a borrar esto. Todo esto. Y vamos a decir que esto ya es Ohio. Aquí ya creé mi VPC de grupo de estudio. Tengo la zona de disponibilidad. Esto quedó arriba. La A
aquí la B. Obviamente tengo ya los elementos que fuimos creando, pero aquí voy a crear una subred privada. Listo. Y esta debe ser la pública. Esta es la A, la verde. Y aquí en esta es donde vive una instancia de 3 micro, que sería esta. Ahí está. A la cual estamos accediendo a través de Internet. Por ahí debe estar General Resources. Podemos poner este aquí y nuestros usuarios. Y obviamente agrégale aquí todos los elementos que ya fuimos viendo en este lado, el Internet Gateway, el router, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro diagrama lo podemos abstraer de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. No necesariamente vamos a ponerle cada uno de los componentes y los subcomponentes y cómo interactúan y todo eso, porque no tendría tanto sentido, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer más adelante cuando lleguemos a las bases de datos es que vamos a utilizar un servicio que se llama RDS, y este servicio se va a comunicar nada más con la subred pública, con esta instancia. Esta instancia va a ser la única que va a tener acceso acá, mientras nosotros vamos a tener el acceso aquí, de esta manera, ¿sí? A través, obviamente, de Internet. Ese es un esquema que podemos revisar más adelante cuando lleguemos a esta parte de las bases de datos. Pues chicos, esto es a grandes rasgos y rápidamente el servicio de VPC. Obviamente vamos a ampliar más en las siguientes sesiones. Vamos a ir viendo un poquito más a fondo. Vamos a darle una vuelta de tuercas ahí, agregándole más conocimiento y más características a esto y más detalle todavía que nos hace falta por ver. No sé si tengan alguna duda al momento. ¿Qué les pareció este servicio? Gracias, Guillermo. Sí, bastante bueno. Necesita mucho background de redes, obviamente. Aquellos que no estamos tan enrolados en ello, pudiera costarnos un poquito de trabajo las IPs, pero si ves, o sea, puedes resolverlo, puedes ser bastante solvente de esta forma. La idea aquí es que nosotros entendamos estos conceptos y veamos a nivel general la infraestructura, cómo podemos utilizarla, y que obviamente cuando lleguen a nosotros propuestas de soluciones podamos entender, podamos evaluar de qué se trata y cómo está diseñando la arquitectura e identificar si tiene oportunidades ahí de mejora o si está bien afinadita, ¿sale? Pues bueno, chicos, de mi parte el día de hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda y si no, pues nos vemos el martes. Pues no hay bueno, de mi parte no hay ninguna duda, así que hasta luego. Bye, nos vemos el martes, Guillermo, que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Igualmente. Hasta luego. Bye.